El fallo del Tribunal Constitucional sobre las leyes antiterroristas volvió a poner en primer plano de la noticia el tema de la subversión en los cabecillas terroristas. En este fallo, la cúpula senderista y del movimiento revolucionario Tupac Amaru ve una salida del encierro de una vida en prisión. Ahora buscan una salida política para conseguir una amnistía general y reinsertarse en la sociedad. ¿Es esto posible acaso? Lo sabremos en la siguiente historia que Red Global ha preparado sobre los crímenes sin castigo. Esta historia comienza aproximadamente en 1997, tras el acuerdo de paz concertado entre el gobierno de Alberto Fujimori y Sendero Luminoso. El pacto obligaba al Estado a cumplir ciertas condiciones impuestas por la cúpula senderista. Sin embargo, después de usar el acuerdo políticamente, el gobierno no cumplió lo acordado. Fue en ese momento, ante ese tropiezo político, que Abimael Guzmán hizo un giro estratégico. El llamado presidente Gonzalo tomó dos decisiones. Primero, adoptar una nueva ofensiva destinada a conseguir mejores condiciones de encierro que le permitieran romper el aislamiento al que estaba sometido y así tener mayor comunicación con las otras cárceles. Y en segundo lugar, infiltrar a su organización en la vida política del país, supuestamente de manera legal. Según algunas versiones no confirmadas, en el año 2001 el mismo Guzmán habría enviado algunas cartas personales al entonces presidente Valentín Paniagua con la intención de reconstruir el diálogo entre Sendero y el gobierno de turno. Por su parte, en 1999, cuando Óscar Alberto Ramírez Durán fue capturado, el camarada Feliciano ya le había comentado al general Eduardo Fournier que su organización no desaparecería tras la captura de sus líderes y que, por el contrario, en poco tiempo se convertiría en un partido político. Tenía razón. En noviembre del 2000, la cúpula de Sendero decidió poner en marcha el llamado Plan de Reconstitución y Defensa del partido. Este tenía 5 puntos fundamentales: una solución política a los problemas derivados de la guerra, una amnistía general en pos de una reconciliación total, democratización de la sociedad, trabajo para el pueblo y el cierre del penal militar de la base naval del Callao. ¿Usted es consciente, estoy seguro de eso, que esto forma parte de una estrategia de la subversión? Pero claro, la subversión sigue su batalla política. Y si han perdido el combate militar, la guerra militar, a través de su guerra política, ellos quieren utilizar todo el sistema, como siempre lo han hecho, ¿eh? En todo caso, ¿qué es lo que busca en este momento Sendero Luminoso? Ya lo lograron, ¿no? Resquebrajar el sistema jurídico, debilitar el sistema judicial e introducir los nuevos criterios de doctrina jurisprudencial que viene ya de la Corte Interamericana. El Comité Central de Sendero puso en marcha entonces esa estrategia que buscaba nuevos juicios para sus presos y su posterior liberación a través de un par de organizaciones jurídicas. Primero surgió la hasta entonces desconocida Asociación Americana de Juristas, rama del Perú, que a través de su presidente Andrés Coelho Cruz presentó ante el Poder Judicial un habeas corpus exigiendo la libertad de Margarita Chuquiure Silva, una mujer que había sido sentenciada a 20 años de cárcel. Tras la presentación de ese polémico habeas corpus, ellos consiguieron que el proceso fuese anulado y que Chuquiure saliera de prisión. Su posterior paso a la clandestinidad, a la mejor usanza senderista, precisamente cuando las cosas se le empezaban a complicar en el nuevo juicio que se le seguía en el fuero civil, era solo cuestión de tiempo. A la señora Margarita Chuquiura se le requisó un documento que contenía un resumen absolutamente claro de la nueva estrategia legal de Sendero Luminoso. Eso? Esa nueva estrategia, déjame expresártelo, tiene básicamente 3 elementos. El primero, cuestionar, levantando normas de derecho penal humanitario, el régimen de prisión, de carcelería, sobre todo de los dirigentes. Un segundo parámetro que tenía que ver con desarrollar alianzas con los familiares, sobre todo dándoles instrumentos de difusión de los problemas legales de sus familiares detenidos o apuntalándoles en asuntos de salud. Y un tercer elemento que es el uso de la jurisdicción supranacional de las normas de derecho penal humanitario y derechos humanos. El caso de Margarita Chuquiure y la forma como obtuvo su libertad fue sin duda una inyección de ánimo y aliento para los fines de la subversión. Paralelamente, apareció en la escena un hombre llamado Manuel Fajardo Cravero, un abogado hasta entonces no muy conocido en los pasillos del Palacio de Justicia. Todas estas personas que tienen juicios nulos
Debería acceder a la libertad. Pero claro, porque eso lo mandan los tratados internacionales. Tras largas conversaciones sostenidas entre Manuel Fajardo y Abimael Guzmán en la base naval del Callao, se presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional el 11 de julio del 2002, exigiendo que las leyes de terrorismo y traición a la patria fuesen declaradas inconstitucionales. Para esto, el Movimiento Popular de Control Constitucional, encabezado por Marcelino Tineo Julca, recolectó en tiempo récord 14.000 firmas de ciudadanos, principalmente familiares de los presos por terrorismo, que apoyaban esa acción de garantía. Esta organización, que hasta entonces había pasado desapercibida en la vida política nacional, no tuvo reparo en financiar la certificación de los planillones con las rúbricas y tomarse medio año elaborando ese texto de 38 páginas de extensión. Lo cierto es que lo que se estaba gestando era una verdadera bomba de tiempo, y todo estaba coordinado entre la base naval y esas instituciones democráticas. Para entonces, el Comité de Familiares de Presos Senderistas ya había asumido un papel vital en esta lucha, ya que se había convertido en lo que ellos llaman correas de transmisión, es decir, en el nexo de comunicación entre las cárceles y el exterior. Ellos no hacen nada aisladamente. Esto forma parte de una actividad del partido. Es un objetivo del partido. Por eso ellos al interior de las cárceles están sumamente organizados. Ahora, no olvide que para el famoso acuerdo de paz, Abimael Guzmán no estuvo solo. Estuvo toda la cúpula de Sendero. Estuvo toda la cúpula de Sendero. Así es, así es. ¿Y los alcances de este acuerdo cree usted que fueron, digamos, difundidos en las cárceles, en las luminosas trincheras de combate, como ellos la llaman? Sí, sí, porque en los juzgamientos hacían referencia muchos, sin aceptar su responsabilidad, pero referían que hay un acuerdo de paz. Cartas como estas, escritas de puño y letra por Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, en las que resulta evidente la intención de la cúpula del partido de solucionar cuanto antes sus problemas derivados de la guerra y que se hagan nuevos juicios para sus miembros, fueron encontradas en cárceles como Canto Grande, donde está Osman Morote, o el penal de Huaral, donde está recluida Marta Huatay. Un reporte de inteligencia elaborado por la DIRCOTE el año pasado señalaba al detalle cuál era la verdadera intención de la subversión al presentar esa demanda ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, esas advertencias no fueron escuchadas. Finalmente, tras estudiar durante varios meses ese proyecto elaborado por Sendero Luminoso y sus abogados, el 3 de enero último, el Tribunal Constitucional ordenó la reforma de algunas leyes antiterroristas. Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo la de Manuel Fajardo, el abogado del número 1 de Sendero. Él está convencido que el fallo del Tribunal Constitucional representa una conquista para la sociedad peruana, bien representada por él y los colaboradores de la subversión. Estamos en una situación en que hay un grupo de peruanos que propiamente han perdido una guerra, ¿no es cierto?, que están en cárcel, ¿no?, y que su problema, como todos los demás problemas derivados, no han sido tratados hasta que el Tribunal Constitucional falló en la demanda que interpusieron 5.352 ciudadanos y consecuentemente el éxito de esos 53.500 ciudadanos, 5.300 y pico de ciudadanos, principalmente ha sido el demostrar que esa legislación es inconstitucional, por un lado, porque el propio tribunal lo reconoce, aunque no lleve al extremo del fallo de sus conclusiones, y haber puesto en la mesa de debates nacional e internacional este problema que estaba siendo soslayado. Fajardo también dice que lo que ellos buscan al final del camino es una amnistía general para todos, es decir, tanto para las fuerzas opresoras como para la subversión. A mí me parece que una amnistía política general sería un buen remate después de haber establecido la verdad de los hechos, de haber saneado las heridas, de haber desinfectado las cosas, de haber condenado a quienes desde el Estado hayan impulsado políticas genocidas y consecuentemente la sociedad, con los ojos abiertos, sepa lo que olvida, porque la amnistía es olvido. Las convenciones de Ginebra establecen eso, que una vez concluido un conflicto interno, debe de darse una amnistía lo más amplia posible.
Al mismo tiempo, el gobierno se dio cuenta que ese fallo representaba, políticamente hablando, una verdadera papa caliente. Tras varias sesiones extraordinarias del Consejo de Ministros, en las que se respiraba una evidente incertidumbre, el presidente apareció un par de días después, emitiendo un mensaje categórico. Ningún terrorista saldrá de nuestras cárceles. Ningún terrorista volverá a ensangrentar nuestra tierra. Sin embargo, pese a lo dicho por el presidente Toledo, lo cierto es que algunos miembros de Sendero ya han salido de prisión por la puerta grande y probablemente ni él ni sus ministros podrán impedir que un juez dicte la libertad de algún otro en el futuro. Independientemente de la importancia que trae consigo para la democracia en el Perú, propósito que ni siquiera se discute, el fallo representa un triunfo político de la subversión. Se trata de un golazo de media cancha anotado desde la base naval del Callao que abre el camino para una salida política y legal para el senderismo. En medio de ese contexto político, una pregunta cae por sí sola. ¿Sendero busca esta salida legal para reinsertarse en la vida política del país como cualquier otro partido político o simplemente para reiniciar muy pronto la lucha armada?